Muy bien. Por favor, tome su Biblia, Gálatas. Vamos a leer Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y quiero agradecerles a todos ustedes por sus oraciones la semana pasada con respecto a hermana Andrea. Como sabes, fue a casa a estar con el Señor la misma noche después de que pudiéramos ser testigos de ella. También fuimos capaces de ir a la muestra del cuerpo en Benito Juárez y darle el Evangelio a la familia en otro momento. Y quiero agradecer a mi hermano Jorge por su ayuda con esto. Y ahora vamos a tener una breve revisión de la semana pasada que estudiamos. El domingo pasado miramos a Gálatas capítulo 2, los versículos 11 al 19. Y dentro de estos versículos vimos primero la contienda de Pablo con Pedro en los versículos 11 al 12. Y en los versos 15 al 16 fue el caso de Pablo para el Evangelio. Y finalmente miramos el comentario de Pablo sobre de la situación en los versículos 17 al 19. Y esta mañana terminaremos el capítulo 2 y miramos los versículos 20 y 21. Entonces, esta tarde comenzamos con capítulo 3. Amén. Por favor, ponerse de pie. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículos 20 y 21. Yo voy a leer 20, ustedes 21. ¿Ya listos? Muy bien. La Biblia dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Amén. Elías, ¿quieres orar? Dios, gracias porque estamos aquí congregados, Señor. Te pedimos que bendiga al pastor, que nos lo predica y también que quede algo en nuestros corazones de su palabra, Señor. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, sentarse. El título de este mensaje es Cristo vive en mí. Amén. Gloria a Dios por ese. En los versículos antes, Pablo mostró a Pedro la locura de volver a la ley. La conclusión de Pablo con Pedro se han sobrepasado por la salvación de la fe en Cristo. Al volver a la ley, Pedro estaba implicando que todavía estaba necesitando ser salvado y que Cristo no lo salvó. Pablo claramente afirmó que los cristianos ya no necesitan confiar en la ley porque confiamos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Los versículos 20 y 21 confirman esto y extra esta verdad a su interacción con nuestra vida cotidiana. No solo podemos salvarnos, sino que no podemos fabricar la vida espiritual. Es la vida de Cristo en nosotros que nos permite vivir según el Evangelio de la gracia. Veamos algunas cosas esta mañana sobre los creyentes mismos. Notar conmigo, el número 1 es la posesión de las creyentes. La posesión de las creyentes. La vida cristiana está diseñada para ser una vida de unidad y unión
con Cristo, porque estamos en Cristo. Compartimos su muerte y su resurrección. En Cristo, el hecho de que se ponga en el trono de nuestras vidas terminará. Notar su identificación con Cristo, usando la frase estoy crucificado con Cristo. Pablo se identificó con la muerte de Cristo en la cruz. Pablo había tratado de encontrar la vida a través de la custodia y las obras de la ley, pero en su lugar encontró la muerte por la ley. Pablo descubrió que la vida le llegó a través de la muerte de Cristo por el pago del pecado, algo que la ley nunca podría hacer. En Cristo hemos muerto a las exigencias y jurisdicciones de la ley. Por la muerte de Cristo en la cruz hemos quedado completamente muertos a nuestros antiguos hábitos de sentimiento y acción. Ahora tenemos la capacidad de contarnos a nosotros mismos nuestros al pecado y a sí mismos y a nuestras tendencias carnales y vivir en el poder de la resurrección. Tome su Biblia, Romanos capítulo 6, versículo 11. Romanos 6, 11 dice, así también vosotros considerados en verdad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Observe también su identificación con la cruz. Al identificarse con la muerte de Cristo, Pablo fue cambiado. Tome su Biblia, Romanos capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 3 al 6. David, 3 y 4, y Elías 5 y 6, por favor. Pues no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que a nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que el cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gracias. Pablo no enfatiza tratar de obedecer la ley, sino más bien calcular quién es en Cristo. Pablo dice que es un hombre muerto crucificado. Un hombre muerto no trata de obedecer la ley. Él es muerto. Un hombre muerto no intenta luchar contra el mundo. Él es muerto. Un hombre muerto no está controlando por pecado. Él es muerto. Tome su Biblia, Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 5. Y versículo 24. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Ahora tome su Biblia, Gálatas capítulo 6. Gálatas 6, David 14, Elías 15, por favor. Más lejos esté de mí gloriarme, salvo en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la
Así que vemos aquí en el primer punto la posesión de las creyentes. En segundo lugar, vemos la pasión de los creyentes. El pasión, ¿es las o los creyentes? Los creyentes, gracias. Yo pongo dos porque no fue ciertamente. Los creyentes, voy a cambiar. Muy bien. Pablo reconoció la verdad de que su Padre fue crucificado con Cristo. Expresó su posesión de vivir por Dios. Sin embargo, vivo. Dios no espera que la vida cristiana sea vivida por la capacidad y el poder de la carne, sino por el poder del Espíritu de Dios. El espíritu inmoral nos da una pasión por vivir por Dios momento por momento. Noten su pasión por la resurrección. Su pasión por la resurrección. Mientras consideramos nuestra identidad en Cristo, se dan cuenta de que cuando Cristo tomó su posesión en la tierra eterno, estábamos allí con Él. Pablo proclamó, sin embargo, vivo. Amén. Pablo estaba vivo, pero no estaba vivo en sí mismo, sino en Cristo. Pablo se dio cuenta de que ahora era un hombre vivo y de Dios y que sería controlado, influenciado, dirigido por Él. Nótese también, son apasionados por vivir en Cristo. Son apasionados por vivir en Cristo, porque estamos muertos y de nosotros mismos, y porque Cristo nos dio la vida que debemos vivir por Él apasionadamente. Así que hemos visto la posesión de los creyentes, la pasión de los creyentes, pero también notamos el número 3, el poder de los creyentes, el poder. El Espíritu Santo nos da un apasionado hambre para examinar la presencia diaria con Dios. Gálatas 2:20 nos recuerda que no vivimos la vida cristiana en nuestra propia fuerza, pero Cristo vive en mí. Esto nos identifica con el poder de Cristo. Mira conmigo Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificando, mas vivo. Ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Bla, 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 bla. Es muy difícil en inglés también. En el libro Lecturas a mis estudiantes, el predicador Charles Spurgeon escribió, cuando nuestro propio vacío se va dolorosamente forzado a su conciencia, quítate el derecho que soñaste con ser completo, excepto en el Señor. El poder no fue por sí solos. Tomen su Biblia, Juan, capítulo 15, por favor. Juan 15. Juan 15 y versículo 5. Juan 15, 5. Jesús, ¿quieres leer? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, al que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Gracias. El poder solo llegó a través de Cristo.
La verdadera vida cristiana no es tanto un creyente que vive para Cristo como Cristo viviendo a través de la creyente. Jesús murió en la cruz para salvarte del pecado. Él vive en ti para salvarte de ti mismo. Amén. Tome su Biblia, Colosenses. David, Colosenses capítulo 1, 27. Elías, segundo de Pedro, 1, 4. Y Jesús, Efesios capítulo 3, 17. ¿No 27? Colosenses 1, 27, sí. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. Efesios 3:17. Que habite Cristo por fe en vuestros corazones, para que arriesgados y fundados en amor. Y el versículo muy popular, Filipenses 4:13. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los teólogos cuentan una historia para ilustrar cómo el triunfo de Cristo beneficia nuestras vidas. Imaginen una ciudad sitiada. El enemigo que rodea la ciudad no dejará que nadie ni nada se vaya. Los suministros se están agotando y los cuidados tienen miedo. Pero la oscuridad de la noche, un espía se cuela a través de las líneas enemigos que se han apresurado a la ciudad para decirle a la gente que en otro lugar la principal fuerza enemiga ha sido derrotada. Los líderes ya se han rendido. La gente no necesita tener miedo. Es solo cuestión de tiempo hasta que las tropas enemigas reciban la noticia y den sus armas. Del mismo modo, ahora podemos parecer estar rodeados por las fuerzas de la enfermedad maligna y la injusticia, la depresión y la muerte. Pero el enemigo ha sido derrotado en el Calvario. Las cosas no son como parecen ser. Es solo cuestión de tiempo hasta que se hacen evidente para todo lo que la batalla realmente ha terminado. Nótese también, número 4, la persuasión de los creyentes. Mira conmigo el versículo 21 de nuestro texto, Gálatas 2, 21. Dice, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2, 21. ¿No es? Lo siento. Me tengo una diferente versículo en mis notas. Perdón. Gálatas 2:21. No desecho la gracia de Dios. Así. Porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. Sí, eso es mejor. Lo siento. La persuasión de los creyentes, Pablo explicó en la
última parte del versículo 20, porque Él vive. Dijo, vivo por fe. Como vivimos todos los días la vida del cristiano, por fe. El increíble sacrificio de Cristo por nosotros nos motiva a vivir por fe. El 2 de Corintios 5:7, 2 de Corintios 5:7. David, ¿quieres leer? 2 Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Muy largo, yo sé. El Señor no permite a menudo soportar una flexión o adversidad que podría desarrollar nuestra fe. No disfrutamos estos tiempos, ¿verdad? Y nunca los elegiríamos por nuestra cuenta. Sin embargo, el Señor los usa para fortalecer y desarrollar nuestra fe y profundizar nuestro hambre por su presencia. Una vez dijo Hudson Taylor, muchos cristianos estiman dificultades a la luz de sus propios recursos y primero intentan poco y un menudo fracasan en el poco que intentan. Todos los gigantes de la fe han sido un hombre débil que hizo grandes cosas por Dios porque se calcularon en su poder y presencia con ellos. Tome su Biblia, Romanos capítulo 5, por favor. Romanos 5 y versículo 2. Romanos 5, 2. ¿Elías? Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Los creyentes deben vivir con elemento de la fe, no elemento de la carne. Pablo también dijo que vivió por el amor de Dios. Pablo dije que vivía por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando consideramos su amor por nosotros, ¿cómo podemos no vivir por la fe? Tome su Biblia, Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5. Jesús, Efesios 5, 25. David, Romanos 8, 37, 38. Y Elías, Romanos 8, 39. Maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes de todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. 39. Sí. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muy bien. Nuestras vidas en Cristo siempre comenzaron con nuestra posesión. Nuestra posesión alimenta nuestra pasión, poder y persuasión. El versículo 21 concluye este capítulo haciendo hincapié en que estamos sostenidos por la gracia solo. No sería necesario
que Cristo fuera a la cruz y moriría si la ley pudiera obtener rectitud para el pecador. Obviamente, la ley no fue capaz de producir en el hombre y la justicia que sería aceptable para Dios. La ley solo puede condenar al pecado. Sin embargo, es la gracia de Dios que salva y sostiene a un pecador a través del sacrificio de Jesucristo. Permítame hacerte una pregunta. ¿Vive Cristo en ti? ¿Sabes que irás al cielo cuando mueras? Cada uno de nosotros ha violado la ley de Dios, ¿verdad? Si alguna vez has mentido o robado algo que no era tuyo, o incluso has usado el nombre de Dios en vano, entonces has quebrantado la ley de Dios. Y Dios dice que debe haber un castigo por violar su ley. Y este castigo o pagamiento es la muerte y pasar la eternidad en el infierno. Pero hay esperanza. A pesar de que hemos quebrantado la ley de Dios, Él todavía nos ama y ha hecho un camino para que ese pago sea pagado por nosotros, para que no tengamos que hacer ese pagamiento. Dios envió a su Hijo unigénito a morir en la cruz por tus pecados y ofrece eso como pagamiento por tus pecados. Lo único que debemos hacer para recibir ese don es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Salvador. ¿Ves? Antes de que nos salvemos, estamos confiando en nosotros mismos, como si estuviéramos en un avión en el aire y salté y declaramos a gritar nuestros brazos para salvarnos. No funcionará, ¿verdad? Pero debemos transfiar nuestra confianza a una paracaída para salvarnos de la muerte súbita, ¿verdad? Debemos como transferir nuestra confianza a esta paracaída, transferir nuestra fe a Cristo para salvarnos del castigo eterno en el infierno. Espero que cada persona aquí sea salvada y si no, transferiréis tu fe a Cristo. Como lo haréis con la paracaída, recibirás la vida eterna. También podemos tomar esta buena noticia del Evangelio y compartirla con otros para que puedan tener seguridad eterna en Jesús. Amén. Cada